Listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya tenemos un número mínimo, masa crítica para arrancar la clase de hoy. Seguramente se irán sumando en los próximos minutos el resto de la gente. Esta es una charla que involucra a los dos niveles de planeamiento 1 y planeamiento 2. Y básicamente el objetivo es comentarles, trabajar con ustedes algunos de los proyectos estratégicos que están presentes o que se pueden desarrollar o están en la agenda, digamos, para La Plata y la región, y que indudablemente van a impactar con intensidad en el área de trabajo de ustedes, tanto los sectores que están trabajando el planeamiento 1, particularmente el área de Emiliano Quinto, el área de Gambier, el área de Tolosa, y planeamiento 2 que trabaja en todo el sector en su conjunto, ¿verdad? Que está marcado en el grafiquito que estamos viendo recién. Importante, digamos, el sentido, digamos, que nos interesa puntualizar es, si bien creo que ya lo hemos trabajado en la instancia diagnóstica, es todos los proyectos que en algún sentido tienen envergadura, tienen un sentido estratégico, un valor estratégico que implica una transformación para la ciudad y la región, y por eso queríamos repasarlo con ustedes puntualmente. Va a haber dos proyectos que vamos a desarrollar, si vamos a citar algunos otros, que son el polo científico-tecnológico en los talleres ferroviarios de Gambier, por un lado, y después el tema del tren universitario y su futura extensión y futuras extensiones posteriores. Si bien lo hemos mencionado, bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito de qué se trata estos proyectos. Y también vamos a ver algunos otros en términos de enunciación. Bueno, lo que estamos viendo acá, estoy trayendo trabajos de alumnos, de ustedes mismos, el análisis regional que hizo la gente de Plan 2 y de qué manera digamos, cómo está la región de Gran La Plata vinculada o en relación con Capital Federal, ¿verdad? Y el área metropolitana. Claramente, bueno, ahí tenemos algunos proyectos, vamos a ver en mayor detalle, como es el tema de la Ruta 6, la cantidad de la 90, ¿verdad? Para la que es, bueno, acá no está dibujado, pero para que implica también la conexión al puerto de La Plata. Este sector es un borde del área de trabajo de Plan 2 y también de los chicos que están trabajando en Mirador Quinto en Plan 1. Después tenemos el tema de la autopista y su continuidad, que anda por acá. Digo, estos proyectos hay que mirarlos en esta escala, claramente, por eso la ponemos. Y después, bueno, aparecen otros proyectos importantes que se circunscriben más a grandes vacíos urbanos, generalmente ferroviarios, donde también es importante pensar proyectos de transformación, proyectos estratégicos que permitan dar un salto en términos de estrategia de desarrollo para el sector, ¿verdad? Bueno, en este plano que estamos viendo está la traza de la autopista, claramente marcada, y que quería que le presten atención también a todo lo que es los ramales ferroviarios, ¿verdad? El ramal eléctrico que llega a La Plata, a 1,44, la derivación a Puerto, el ramal que corre por circunvalación, y otros ramales que están actualmente en desuso, cuya traza existe, pero que hace rato que no funcionan, que son las que van a, por ejemplo, el ramal a Bransen, el de Ferrocarril Provincial, el que va a Pipinas Magdalena, etc. Recordando el área de trabajo que tanto para Plan 1 como para Plan 2, estos proyectos, por ejemplo la autopista, la 90, los vacíos urbanos, impactan fuertemente en el sector de trabajo, con lo cual es importante dimensionarlos y ver las posibilidades que tienen en un desarrollo a futuro, ¿verdad?
Bueno, arrancando por el proyecto de lo que es la continuidad de la 90, que es, mejor dicho, la continuidad de la Ruta 6, la materialización de la 90 y su acceso a puerto, es importante volver a mirar esta escala. La Ruta 6 es una ruta que circunvala, es lo que uno podría llamar el tercer anillo de circunvalación del área metropolitana, que tiene origen en el puerto de Zárate Campana, y tiene, y hoy por hoy está terminando en lo que es la conexión con la Ruta 2 y la Avenida 44, termina acá, pero claramente el sentido es poder darle continuidad a esta ruta hasta el puerto de La Plata. Con lo cual la traza, digamos, que se está trabajando hace ya varios años y que va a generar un fuerte impacto en el sector, es lo que es la continuidad de la línea 90, que es un límite del área de trabajo, y luego la conexión hacia lo que es el puerto de La Plata. Bueno, ¿qué impacto va a tener eso en términos, digamos, de definición de límites, de conformación de un corredor, en un sentido de verificación de usos, de límites, si fuera el caso al crecimiento de la mancha urbana? Bueno, son los temas que valdría la pena repasar y tener en cuenta a la hora de ir proponiendo, ahora es que estamos en instancia de formulación de la propuesta, y bueno, nos parece importante que tenga esa escala y darle un sentido a ese corredor de la 90, que insisto, es la continuidad de la Ruta 6. El otro proyecto estratégico es la continuidad de la autopista. También lo hemos visto, hemos señalado en alguna oportunidad que por ahí, digamos, en los planos, en los diagnósticos que hemos visto, en algunos casos que no está suficientemente jerarquizada esta situación. Por hoy la autopista, ustedes saben, llega hasta la diagonal 74, y hay dos tramos que están ya proyectados para su continuidad. Uno que está licitado y cuyas obras arrancaron, es el que está en rojo, que es la continuidad hasta la avenida 60, y el otro falta un proceso, pero el proyecto está armado, falta realizar algunas expropiaciones y licitar la obra concretamente, que es la continuidad hasta la ruta 11, ¿verdad? Los círculos azules son las bajadas previstas, ¿verdad? Y esto de alguna manera va a transformar mucho a todo este sector de la ciudad. Hoy por hoy todo el tránsito de automotor y de carga lo absorbe la avenida 122, lo cual es un despropósito. Prácticamente el puerto, que en algún sentido está, ustedes saben que ha habido una inversión muy importante hace no muchos años, está casi sin utilización por varios motivos, en realidad también por las presiones y los intereses del puerto de Capital Federal, ¿verdad? Pero entre otros factores por la falta de accesibilidad, dado que no es posible pensar un puerto, una terminal de contenedores como la que está pensado, la que está hecha prácticamente terminada, con las ruedas a punto, con una inversión muy importante de última tecnología. No es posible, decíamos, pensar un sistema de tráfico de contenedores por la 122. Con lo cual, la continuidad de la autopista, por lo menos hasta la avenida 60, que es la que está en marcha, ahora retrasada, pero que seguramente se va a impulsar rápidamente, es una necesidad fundamental para lo que es el puerto. Pero al mismo tiempo es muy importante para descongestionar la bajada que hoy tenemos en diagonal 74, generando opciones de ingreso y egreso a lo que es el casco urbano de La Plata y sus alrededores, de una manera mucho más fluida. No solamente, insisto, para La Plata, sino también para Ensenada y para Berisso. Con lo cual se transforma en otra obra estratégica también prácticamente en marcha. Repasando lo que hemos visto en otras charlas que hemos tenido, que ustedes han también avanzado y trabajado en las distintas comisiones, el otro gran tema es los grandes vacíos urbanos,
la gran mayoría vinculados a la actividad ferroviaria que presenta el sector. Esto impacta fuertemente tanto en Plan 1 como en Plan 2, digo, Tolosa, Mediano Quinto, Gambier, también está la Plata Cargas, y otros vacíos importantes como Las Cavas, en la zona del estadio provincial, del estadio único, perdón, o la manzana del mercado, y hay otros sectores donde también es importante pensar qué estrategia nos damos en términos de estos vacíos. No solamente para proyectos transformadores, digamos, que podrían ser, como podría ser el polo tecnológico en Gambier, o alguna actividad de un polo social y cultural de Mediano Quinto, por ejemplo, o muchas actividades posibles en el periodo de Tolosa. Pero también, digamos, hay que pensar en otros vacíos y el tema de la vivienda y el crecimiento urbano como temática, ¿verdad? Que es uno de los ejes fuertes que hemos planteado desde el punto de vista temático en el taller. Entonces, acá ven una cantidad de vacíos de distinto tipo, de distintas tenencias públicas o privadas, y bueno, acá tenemos que ver cuáles son las estrategias para el completamiento urbano. Y en ese sentido vale esta idea de esta discusión del modelo de ciudad que se aspira, y claramente el completamiento urbano es un tema que además hace a una ciudad más sustentable de varios puntos de vista, y ahora, cuando estamos en este contexto de pandemia, pensar en una ciudad más sustentable, más compacta, que justamente requiera menor cantidad de movimientos, es importante entonces esta idea de densificación, ¿verdad? De darle más compacidad al área equipada de la ciudad, al área más urbana. Bueno, no hemos hecho lamentablemente, como otros años, el taller vertical de integración entre planeamiento 1 y implemento 2. En esos talleres se cruzaban los diagnósticos sectoriales y más globales. Pero bueno, sobre todo para los chicos de Plan 1, bueno, acá están viendo algunas entregas o sí, con las construcciones diagnósticas que se hicieron a nivel de Plan 2, del área en su conjunto. Vale justamente para ver cuáles son las características o los problemas identificados, las problemáticas identificadas en escala micro. También acá ven acá abajo los vacíos, ¿no? Como grandes presencias. Como saben ustedes, esto va a estar colgado en el canal YouTube de la cátedra, con lo cual van a poder ver estos planos con mayor detenimiento. Pero bueno, cuando hablamos de proyectos estratégicos en vacíos urbanos, bueno, hablamos de los predios de Tolosa, obviamente, del predio de Mediano Quinto, que es este que está por acá, del predio de la Plata Cargas, o también en el área más céntrica, en la manzana del ex mercado regional, ¿verdad? Ahí en lo que es la calle 48, 49, 34. Simplemente muestro algunos que tienen una cierta envergadura o tamaño, pero hay muchos otros. Bueno, ¿cuáles son las estrategias entonces que nos vamos a dar respecto de estos grandes vacíos? Muchos podrán decir, los mantenemos como vacíos, transformámoslo en parque urbano, otros podrán pensar en algún equipamiento de transformación, otros podrán pensar en completamiento. Bueno, es importante ir puntualizando estos temas a la hora de proponer, ¿verdad? U otros pensarán en completamiento urbano con vivienda social, crecer con vivienda hoy por hoy es un tema clave. Estamos en un momento muy complejo desde el punto de vista de la puja por la tierra. Bueno, estamos con todo el tema de las tomas, que es moneda corriente y es todo un tema que tenemos que repensar y analizar por qué se dan estos fenómenos. Claramente, acá lo que hay es una ausencia, un fracaso de las políticas estatales vinculadas a la vivienda y el hábitat, y entonces se produce y en momentos de crisis como la que tenemos actualmente, la gente no tiene a veces otra opción que ocupar tierras, fiscales o privadas, lo cual genera tensiones muy fuertes, problemas de seguridad muy fuertes, pero bueno, lo que es concreto que después está el desalojo, la represión, si fuera el caso,
las tensiones que eso puede implicar, y estas son las consecuencias. Lo que tenemos que ver son las causas, más que las consecuencias. Las causas tienen que ver con políticas, o la falta de políticas, vinculadas a la estrategia de crecimiento urbano, la estrategia de completamiento de la ciudad con vivienda social, pero digna. En otras, citando a Marco Vinograd, vuelvo a decir, lo he comentado en notas teóricas, hay que hablar del concepto de vivienda ciudad. Cuando hablamos de vivienda ciudad, hablamos de vivienda integrada, hablamos de vivienda con equipamiento, hablando de vivienda con transporte, con salud, con un parque urbano, con plazas, con escuelas, ¿verdad? O sea, no extramuros aisladas y condenadas a la fragmentación y a la exclusión, como hay muchos ejemplos también. O sea, ¿cómo pensamos un completamiento urbano con vivienda? Bueno, obviamente con calidad y vivienda digna. Bueno, será parte de la discusión. Y esto tiene que ver con ese eje también vinculado al crecimiento urbano. ¿Cómo nos planteamos el crecimiento urbano? ¿Como extensión horizontal de la mancha de aceite? ¿O como completamiento con una densidad media que permita aprovechar justamente esas infraestructuras que la ciudad dispone? Bien, dicho esto en términos generales, ahora vamos a puntualizar dos proyectos más particulares, estratégicos también, que quería hacer mención. Indudablemente hay muchas otras cuestiones, pero dado algunos niveles de avance, nos parecía importante contar estos proyectos. Uno de ellos es el proyecto del Polo Científico Tecnológico Universitario en los talleres ferroviarios de Gambier. A ver, el predio de Gambier, ya todos lo conocen, pero no por ello nos vamos a repasar algunas cuestiones. Tiene una localización estratégica a nivel de la ciudad y la región, con un tamaño de 32 hectáreas. Es el vacío urbano más importante de la zona urbana de la región. Y es un vacío cerrado, al uso público absolutamente, cercado, con un nivel de utilización actualmente prácticamente, no diría nulo, pero muy bajo. Acá tienen el detalle, estas 32 hectáreas consisten en una serie de galpones muy importantes que están acá prácticamente en el centro del predio, que suman unos 31.000 metros cuadrados cubiertos, con galpones de muy buen estado. Ahora vamos a ver algunas fotos. Más otros galpones menores que se ubican por esta zona, cercanos a lo que es la calle 55, algunos prácticamente destruidos. Y como ustedes verán, una vialidad, una estructura vial y de playa de maniobras muy importante, dado que acá estos talleres supieron ser los talleres más grandes ferroviarios de Latinoamérica. Acá está lo que era el plano de expropiación del predio en su momento, en la década del 20, sucedió esto, del 1920. Y lo que ven abajo es los niveles actualmente de utilización que tienen esos galpones, ¿verdad? No vale la pena entrar en detalle, pero concretamente hay dos empresas que tienen una concesión que están usando parte de estos galpones. Una es la empresa Alstom, que es la empresa ferroviaria que hace la reparación de vagones del subte. Después hay otra que hace trabajos vinculados a durmientes ferroviarios y hay algunas otras concesiones precarias, ¿verdad? O sea, el nivel de utilización del predio es insignificante al día de hoy. Estas son las fotos históricas, de un taller de reparación de material ferroviario, de fabricación de rieles, muy importante. Supo emplear a muchísima gente hasta la década del 70, cuando empezó, cerca del 70-80, que empezó a desmantelarse y sufrió las consecuencias del desmantelamiento ferroviario, de las políticas de desmantelamiento ferroviario a nivel nacional, que sucedieron a partir de fines de los 60 y 70. Y después de la década del 90, prácticamente fue devastador la actividad ferroviaria en ese momento. Bueno, y estos talleres, bueno, quedaron
prácticamente abandonados. Luego hubo alguna reinstalación de actividades colaterales, como la que recién mencionábamos, en la década del 2000, pero la verdad que el predio, acá ven algunas fotos, es un predio muy interesante, ¿no? Para hacer trabajos de distinto tipo, sectores abandonados y otros en funcionamiento. Algunos, como vieron, equipamientos que están, o talleres o galpones de tipología industrial, son lo que uno podría denominar naves industriales, son muy interesantes para hacer distintos tipos de emprendimientos. Los de arriba, fíjense, son los galpones que están en utilización actualmente, pero fíjense la calidad de estos galpones, de estas naves industriales, más que galpones, con puentes grúas, digamos, la verdad, con una potencialidad fenomenal. Y lo tenemos prácticamente en el centro de la ciudad. No en el centro, pero estratégicamente diría que sí, que está en el centro de la región. ¿Cuáles son las potencialidades entonces, para ir terminando? Una ubicación estratégica, con excelentes condiciones de accesibilidad, el tamaño del predio, 31,6 hectáreas, la transforma en el vacío urbano más significativo de la ciudad, las importantes instalaciones edilicias de variadas tipologías, galpones, infraestructura vial, playa de maniobras, etcétera, que suben a los 44.000 metros cuadrados cubiertos, con la gran mayoría en aceptables condiciones de mantenimiento, a pesar de que están semi-abandonados, la verdad que están en muy buenas condiciones. A ver, los ferroviarios se construían muy bien, con lo cual ha perdurado estos galpones muchos años por esa calidad constructiva, ¿verdad? Y por otro lado, la enorme presencia de espacios libres, no edificados, de altísima calidad urbana, en un área muy consolidada de la ciudad, con todos los servicios, que permite disponer de tierra vacante en una ubicación estratégica. Y bueno, ahí, ¿para qué? Digamos, bueno, ahí aparece el título, que después ustedes podrán profundizar, que digamos que nosotros estamos pensando como polo científico-tecnológico. Esto, ¿por qué lo digo? Porque es un proyecto que está avanzado en una gestión a nivel gubernamental, que inició la Universidad de La Plata, y se están haciendo las gestiones pertinentes para poder avanzar en este emprendimiento, que básicamente trata de fomentar el conocimiento como promotor del desarrollo local, aprovechando el recurso humano disponible de lo que son investigadores, tecnólogos, no solamente de la Universidad de La Plata, de la SIC, del CONICET, y también de emprendimientos privados, que pueden hacer la industria del conocimiento como idea, con la idea de sustitución de importaciones de tecnología, informática, de alimentos, de vivienda, de equipamiento por la salud, energéticos, etcétera, ¿verdad? Y para la erradicación eventualmente de empresas de base tecnológica que puedan trabajar en un esquema mixto público-privado para fomentar básicamente, ¿de qué estamos hablando? Del trabajo, de fomentar la posibilidad de la generación de empleo digno a partir de esta base tecnológica, ¿no? Y bueno, hasta ahí, digamos, menciono la potencialidad. Después ustedes, obviamente, trabajarán en lo que de alguna manera les parece adecuado para este emprendimiento. Obviamente, digamos, insisto, hay una gran cantidad de terreno vacante y es interesante pensar actividades mixtas, pensar inclusive desarrollos mixtos entre residenciales y productivos, o de gerenciamiento de actividades vinculadas al conocimiento. Bueno, ustedes dirán, queríamos mostrarles la potencialidad del predio, ¿verdad? Bueno, el otro proyecto, también nos interesaba profundizar, es el del tren universitario. Haciendo un poquito de historia, digo, el tren y su posible extensión, ¿no? En el sector.
haciendo un poquito de historia, decíamos, ha habido desde hace muchos años esta parte distintos proyectos ferroviarios que impactaban en la región del Gran La Plata. En su momento, estamos hablando de la década del 70, en lo que se ve en color azul es el ramal Quilmes, que llega a La Plata, y lo que ven en color rojo es el ramal del ex ferrocarril provincial que llega hasta Avellaneda, que está en desuso de hace también muchos años. No puedo exactamente decir cuántos, pero también de la década del 70 aproximadamente. Y ahí surgió una idea en aquel momento de que el tren metropolitano llegara a La Plata, circunvalara la ciudad y volviera, tipo rondín, al área metropolitana haciendo un circuito. Este es un viejo proyecto de un tren ferroviario metropolitano muy interesante como idea, y que en lo que es el área de La Plata, del casco, haría este recorrido, ¿verdad? Lo que ustedes ven en color rojo. Pasan los años, y bueno, esto ha quedado en un proyecto. También lo que ven acá por acá arriba es la reutilización en otro estadio de tiempo de lo que es el ferrocarril provincial, que sale de Mediano Quinto, pasa por Gambier, La Cumbre, Gorina, Arturo Seguí, todo esto dentro de lo que es el área de la región nuestra, siguiendo el Pato, bueno, una cantidad no voy a tener todas, pero esa traza está bastante impactada por usurpaciones, etc. La traza está disponible, se podría hacer algún emprendimiento, no sé si ferroviario, por ahí de otra naturaleza, pero interesante para poder aprovechar, ¿verdad? Bien. Visto estos antecedentes, surge una idea hace no tantos años, hace pocos años, de empezar a utilizar estos ramales en desuso, ¿verdad? Que, como ustedes saben, pasa por el Bosque de La Plata y después se incorpora a la ciudad. Entonces surge la idea de la creación del tren universitario, que básicamente lo que hace es conectar las distintas facultades o sectores o grupos de facultades que se concentran en lo que es el área del bosque de la ciudad de La Plata, sumado al grupo, por acá están los distintos grupos, ¿no? El grupo Bosque Oeste, donde está la Facultad de Arquitectura, que nuclea unos 26 alumnos, 26.000 alumnos. El grupo Bosque Norte, más nuevo, que es la zona de Ensenada y el ex Pintren, PIN3, donde están las facultades de Humanidades y Psicología, unos 17.000, 20.000 alumnos. La UTN, también una universidad importante, que es justo 3.000, 4.000 alumnos. El grupo de Bosque Este, de otras facultades, medicina, naturales, agrarias, periodismo, que junta a otros 17.000, 20.000 alumnos. Con lo cual, y la traza del tren pasando prácticamente por el corazón de todo este sector. Con lo cual, planteo, está la vía, pongamos a funcionar un tren liviano. Bueno, esto fue una idea que surgió en el año 2008-2009, tardó mucho tiempo y es todo un capítulo en sí mismo, la gestión, la compleja gestión que implicó poner en marcha un trencito en definitiva, pero bueno, la verdad que es todo un tema de articulación interjurisdiccional entre el municipio, la provincia, la nación, distintos actores. Bueno, lo concreto que se pudo poner en marcha, bueno, acá un poco está la justificación, en general 70.000 alumnos, pero no solamente es un tren exclusivamente universitario, porque además llega en el final del recorrido al Hospital Policlínico General San Martín, que es el hospital de alta complejidad a escala regional, y eso permite que toda la gente que viene del Gran Buenos Aires en tren llegue hasta 1.44 a la estación, transfiera con el tren universitario y llegue muy rápidamente a un bajo costo hasta el hospital, que es de atención obviamente gratuita, público, ¿no? Con lo cual le da un sentido, su cabecera, un sentido realmente importante. Y así fue como arrancó esta idea. La extensión es 4,5 kilómetros, hubo que hacer una serie de reparaciones
estado de la vía, que estaba prácticamente abandonada, si bien con un ramal de carga, pero bueno, hubo que hacer varios trabajos en lo que son las trazas. Bueno, acá ven distintos sectores donde a través de la traza hubo que hacer pasos peatonales, cercos por la cuestión de la seguridad, el despeje de vía, etcétera, ¿verdad? Y al mismo tiempo construir paradas, o apeaderos se llaman, dado que, bueno, obviamente, para que tenga sentido, tenía que haber paradas intermedias, y bueno, ahí se proyectaron 6 paradas en arquitectura, informática, medicina, periodismo, diagonal 73 y policlínico, que es lo que están viendo ahora en esta imagen. Obviamente la ubicación de esas paradas está en relación claramente con los focos de atractores de interés, que son la localización de las facultades, en el caso de la arquitectura, que se lo conocen bien, informática, medicina, que concentra varias facultades, periodismo, y después una parada más de tipo barrial para los vecinos, en Diagonal 73, y la parada del policlínico. Obviamente este es un servicio público ferroviario y que para todos los usuarios, no es exclusivo para el usuario universitario. Bueno, hubo que diseñar los paradores, acá están los planos, los conocen también porque tenemos uno en la puerta de la facultad. Se construyeron, este fue todo el proceso que implicó toda esta cuestión en los distintos sectores identificados. Y bueno, acá ven las distintas paradas que hay a lo largo del recorrido, ¿verdad? Bueno, el diseño podremos discutirlo o no, pero es el que se eligió en su momento. Y el otro tema era, bueno, está bien, arreglamos la vía, construimos las paradas y con qué lo hacemos funcionar. Bueno, este es un tema muy complejo, dado el costo del material rodante. Originalmente el servicio se empezó a prestar con una unidad que se llama Tecnotren ultraliviana, que estaba diseñada para andar en vías en desuso, pero la verdad que era demasiado, se rompía rápido o fácil, tenía algunos problemas técnicos, con lo cual se optó por un coche que se llama coche motor, porque es como un vagón con motor, autopropulsado, sin máquina, sin locomotora, vamos a decir. Y bueno, lo que había disponible eran los coches NOAB, son estos, son coches viejos, pero fuertes. Lo que se hizo fue reciclarlos a nuevo. Tiene una capacidad de transporte importante, de 70, 80 pasajeros sentados, más una cantidad parados, 120, 130 pasajeros puede transportar. Es un coche, si bien es fuerte, acelera y frena rápido, porque con lo cual se articula al tránsito urbano, que es muy importante, pero bueno, obviamente no es la última tecnología, claramente hay que avanzar en un material rodante de última generación. Esto se propulsa a gasoil, habría que repensar todo lo que es la cuestión energética, con energías limpias, hay mucho desarrollo tecnológico en ese sentido, pero por supuesto que es muy caro. Esto es todo inversión del Estado Nacional, el funcionamiento, bueno, obviamente el personal de conducción, bueno, todo esto, digamos, no se paga con la tarifa que se cobra, que es una tarifa plana de primera sección ferroviaria, con tarjeta SUBE, con lo cual es un servicio subsidiado, claramente, pero bueno, requiere inversión en materia rodante, claramente. Pero bueno, es lo que hay, hoy por hoy es lo que está funcionando. Han sido reciclados a nuevo, los que lo conocen ven que es muy confortable el ámbito, la vitalidad del vagón, del coche, y así funciona. Y la verdad que bastante bien, por suerte. También otros factores importantes tuvieron que ver con el tema seguridad. Independientemente de que es un coche que paga en los semáforos, bueno, había que señalizar adecuadamente los cruces a nivel, que son muchos, los pasos a nivel con el cruce vehicular. Se instalaron en ese sentido un sistema
de señalización importante, con señales fonoluminosas, son semáforos sirenas que suenan y al mismo tiempo luces. Obviamente las cruces de San Andrés, todo lo que requiere un paso a nivel, y banderillero. Bueno, con eso funciona más los cruces peatonales, más el cerco, bueno, acá están, ¿no? Todo lo que son las señales fonoluminosas, la iluminación, sobre todo de noche, de los paradores, el cerco perimetral, bueno, una serie de cuestiones que hizo posible que esto funcione y en un parque, como es el caso de la circunvalación. O sea, que convive un tren en un parque, en lo que es la Rambla de la circunvalación, es un tema complejo, pero la verdad que es perfectamente compatible. Bueno, acá hubo un tema vinculado a una campaña de difusión que fue importante, digamos, los medios también se hicieron eco, y la verdad que fue un tema que fue exitoso. Al punto tal que esta foto la saqué yo en marzo de este año, antes de la pandemia. Marzo, sí, principio de marzo de este año. Fíjese la gente, ¿no? Que usa el servicio. Quería marcarle esta. Esta es la parada de medicina. Desbordado prácticamente el servicio. Como es un solo coche que va y viene a la de una sola vía, la frecuencia es de un coche por hora en cada sentido de circulación, y bueno, a veces el horario pico está muy demandado. Pero esto hace al éxito, digamos, de poder que los chicos puedan transportarse de esta manera, al muy bajo costo y con un tiempo de viaje muy bueno, y al mismo tiempo con un uso de la infraestructura urbana mínima, dado que no usan las calles, meten en un vagón 100 personas, bueno, toda esta cuestión de la movilidad que más de uno ha analizado, bueno, el transporte masivo en ese sentido es muy sustentable, a pesar de que se mueve con gasoil. Obviamente esto habrá que repensarlo, pero es un motor que lleva a 100 personas, ¿no? Lo cual, y además con consumo muy bajo, dado que circula sobre rieles, y un tiempo de espera muy importante. A partir de esto, todo esto lo digo porque, bueno, obviamente acá el tema, que es lo que me parece importante puntualizar, digamos, me detuve en la creación la puesta en marcha del tren universitario, por lo que viene ahora y porque ustedes vean las condiciones que tenía ese servicio, ¿verdad? Bueno, el tema y la discusión ni bien arrancó el tren universitario, que es extenderlo. Y la verdad que, viendo la foto de recién, claramente hay que extenderlo. Y están las vías, ¿no? Veíamos hace un rato que tenemos las vías de circunvalación, tenemos ramales que están funcionando, algunos en desuso, etc. Con lo cual está la infraestructura, que es lo más importante, está la traza despejada. Entonces, esta extensión se podría hacer en una primera instancia hasta donde tenemos vía, que es hasta los talleres de ferroviarios de Gambier, justamente. Ahora vamos a juntar un proyecto con el otro, ¿no? Pasando por Medio Quinto y otros lugares, una extensión de 6, casi 7 kilómetros, y básicamente con la idea de ampliar la cobertura espacial del servicio, no solamente para la universidad, sino para el conjunto de los vecinos que viven en las áreas circundantes, imagínense, para poder transferir a la estación número 44 y de ahí poder movilizarse con el tren eléctrico, ¿verdad? Con lo cual es un tema que merece mucho la atención. Esto, por suerte, ha avanzado mucho. Yo le comentaba cuando arrancamos el año de que el convenio está firmado con el Ministerio de Transporte de la Nación, con lo cual está ahora el proceso de implementación. Obviamente la pandemia también retrasó un poco el proceso, pero el proceso está en marcha. Se están armando los proyectos para construir los nuevos paradores, que normalmente coinciden con el cruce de la circunvalación con alguna avenida, la 25, el cementerio, la 66, la 60, existe la 7,
existe ya la estación Circunvalación, la vieja estación Circunvalación, que es muy linda, si ustedes no la conocen, valdría la pena que la puedan recorrer, por lo menos mirarla de Google Street, el Street View. Eh, con lo cual acá hay que reciclarla, pero la estación está, y otro lugar que está muy armado es Mirando Quito, obviamente, ¿no? Y después el resto. Bueno, la idea es construir paradores muy similares o iguales a los que ya está construido y llegar a Gambier. Y entonces este predio, poder conectarlo vía ferroviaria con el sistema hasta este punto. La verdad que merece la pena pensar esta historia. Insisto, cuando prácticamente tenemos todos los elementos para poder hacerlo funcionar. Inclusive existe el área de transporte de la Nación, nos plantea que hay 2 coches más, hoy hay 2 que están afectados del servicio, se podrían poner 2 coches más para mejorar la frecuencia y que hace funcionar los 2 coches en un sentido, se puedan cruzar en algún punto para duplicar la frecuencia. Pero bueno, en términos de objetivos, y esto es más general, y esto aplica también a otros emprendimientos o proyectos vinculados al tema de movilidad, pero es orientar las acciones que tienden a configurar un sistema de movilidad urbana sostenible, como objetivo general, y esto aplica, insisto, a varias estrategias de transporte, ¿verdad? Propiciar la multimodalidad del transporte urbano. Hoy por hoy, ustedes saben que prácticamente el transporte público es unimodal, ¿no? El transporte colectivo. El transporte de pasajeros es mínimo, solamente el sector norte con el tren hasta el 24. Bueno, de esta manera empezamos a pensar un sistema, o el tren universitario ahora, ¿no? Pensar un sistema más integrado, multimodal, favoreciendo la complementariedad entre los modos de transporte, ¿verdad? Y otra cuestión, después ahora lo podemos ver en un plano, propiciar nodos de transferencia perimetrales al casco urbano de transporte, entre 2 medios, como podría ser el transporte colectivo y ferroviario, o con el auto particular, de manera tal de que el auto llegue a un punto y transfiera ahí con el sistema de transporte público, pensando en una idea más integral de favorecer el transporte público versus el particular y disminuir, obviamente, el ingreso de los vehículos al área céntrica de la ciudad. Esto además trae aparejado disminución de costos de traslado para un amplio sector de usuarios, que hoy por hoy, para movilizarse, pagan un boleto, bueno, hoy no, pero hoy estamos en pandemia, pero digamos, en algún momento esto va a volver, y la verdad que los costos son muy distintos con el transporte ferroviario. Y por supuesto, avanzar en nuevas tecnologías de material rodante, amigables con el medio ambiente. Acá hay mucho desarrollo. De hecho, hay desarrollos propios que se están llevando adelante para pensar sistemas con tracción eléctrica, amigables y con tecnologías adecuadas a nuestra realidad. Y al mismo tiempo, este último punto interesante, revalorizar el transporte ferroviario, que se adecue en sus distintas vertientes o variantes a las necesidades de movilidad de la gente. Transporte ferroviario que ha sido bastardeado históricamente y hoy revalorizado. Y yo creo que si uno mira las ciudades europeas, bueno, claramente el tema ferroviario es un transporte fundamental. Nosotros lo hemos degradado, lo hemos desmantelado prácticamente, ¿no? Bueno, acá está un poco la idea, digamos, comunicacional de esto y la distinta localización de las paradas, las nuevas paradas previstas a lo largo del recorrido. Insisto que esto lo van a poder ver con mayor detenimiento con este colgada la teórica del canal YouTube. Pero no nos quedamos ahí solo. ¿Qué otras posibilidades tenemos? ¿Qué futuras extensiones ferroviarias podemos llevar adelante? Tenemos el ramal que va a abrir de Ensenada, el ramal Puerto, que hoy por hoy se usa como transporte de carga, pero era el viejo ramal, vamos al ramal Río Santiago, que se usaba
con pasajeros, también hasta la década del 70-80. Tenemos el ramal Pipinas-Baguio, ahora lo vamos a ver en un plano, desmantelado hace muchos años. Tenemos el ramal Abransen, también, desmantelado hace muchos años, que pasa por Hernández, por Romero, por Abasto, por Gómez. Tenemos la traza del ramal del ex ferrocarril provincial, que también pasa por Hernández, Arturo Seguí, Gorina, desmantelado, usurpado, pero mucha parte disponible. Y tenemos la posibilidad de completar el anillo de circunvalación haciendo vía nueva para hacer un anillo, ¿verdad? Y esto, la verdad que complementaría muy bien esta idea que decíamos del transporte convergente, o mejor dicho, complementario al sistema hoy por hoy de transporte de pasajeros vía colectivo. Pero bueno, decíamos entonces, para ir repasando, tenemos la vía eléctrica, el ramal eléctrico único 24, actualmente en funcionamiento. Tenemos el tren universitario, también en funcionamiento. Hasta acá es lo que tenemos. Tenemos la posibilidad de la extensión del ramal del tren universitario, como digamos, por ejemplo, a mediado quinto puede ser una etapa, si bien ahora la etapa iría hasta cambiar. Tenemos la posibilidad de conectarnos al puerto y abrir Ensenada, básicamente, el ramal a puerto, y abastecer básicamente estos núcleos urbanos. Prácticamente la estación Dock Central, que anda por acá, es muy accesible tanto de Berisso como de Ensenada. Bueno, obviamente la extensión a Gambier, el ramal que sale por acá, que va, el ramal Lizalde, que va a Pipinas y Babio, que está en desuso hace muchísimos años, pero la tasa está, y abastece hasta un sector de crecimiento importante, que es el sector sur de la ciudad. El ramal Abransen, que continúa por acá, desde Ringuelet, pasa por Hernández, por Romero, Babio, Abasto, etc. También la tasa está, bueno, complicado, pero bueno, son existencias posibles. Una idea más compleja, pero posible también, la traza del ferrocarril provincial que decíamos recién, y también, ¿por qué no?, pegarle la vuelta a la ciudad. Todo esto son cosas que podemos imaginarnos. Y me parece que es importante en distintas etapas poder imaginarnos estas cuestiones para que ustedes, ahora que están formulando el plan, lo tengan presente. Porque lo que decíamos es, bueno, acá vemos, ¿no?, el ramal del tren universitario, la extensión a Gambier, una posible futura, después hay que ver acá, extensión para que pegue la vuelta, a lo que es el casco de la ciudad, y de esa manera, fíjense, articular en los puntos de interacción entre los corredores de transporte que ingresan convergentemente, diametralmente, al centro de la ciudad, en los puntos de interacción poder generar lo que decimos un nodo de transferencia, ¿verdad?, entre modos de transporte. Y la verdad que de esa manera pensar un sistema de transporte mucho más lógico, racional, y usando justamente la infraestructura que disponemos, existente, etc. Bueno, ya estamos terminando, digamos, vamos a volver ahora a algunas cuestiones que ya hemos visto en clases anteriores, pero es importante repasar, ¿no? Los ejes conceptuales que nos interesa debatir con ustedes en la instancia de formulación del plan, insisto, tanto para los sectores de Peñón Quinto, Gambier o Tolosa de entrenamiento 1, como para el conjunto del sector de entrenamiento 2. Crecimiento y competimiento urbano, un eje fuerte. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy por hoy, las políticas de crecimiento urbano definen estas cuestiones y a partir de eso trabajar con la desigualdad y la fragmentación sociourbana, que hoy por hoy es el problema que emerge de los diagnósticos que ustedes mismos han desarrollado y que es un desafío fuerte. Obviamente, pensar la movilidad sostenible y la accesibilidad, esto, digamos, tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo recién, no voy a repetir. ¿Cómo es el proceso de producción del suelo urbano? Y acá tenemos en clara la puja de la tierra como un tema complejo.
hoy lo estamos viendo, insisto, con el tema de las tomas, y la necesidad de poder dar una política de suelo urbano accesible al conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque por la necesidad del derecho de la ciudad y a un hábitat digno de todos. Y estos son, decíamos en la clase anterior, esta cuestión tiene que ser siempre un objetivo básico de cualquier proyecto de formulación que nos imaginemos. Ciudad, el acceso a la ciudad y un hábitat digno, en términos de suelo, de acceso al suelo, a la vivienda, a los servicios, a la infraestructura, a los equipamientos, a la producción y al trabajo. Entonces ahí juntamos la movilidad, el crecimiento urbano, el trabajo. Cuando hablamos de polo científico y tecnológico, pensamos en generación de empleo. Obviamente no es el único, lejos de ello, pero eso es parte del plan estratégico. Cuando pensamos en un plan de desarrollo, no es únicamente físico. Esto lo digo más para los chicos de plan 1, los chicos de plan 2 ya han escuchado algunas teóricas o han interactuado con los docentes respecto de estas cuestiones. Un plan estratégico es un plan integral que involucra las cuestiones físicas, pero también las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales, las cuestiones productivas y económicas. O sea, el tema del empleo es parte de nuestra discusión, no es un problema económico, es un problema también de desarrollo territorial. Y cuando pensamos en emprendimientos, en proyectos estratégicos, no pensamos únicamente en proyectos de infraestructura, como podría ser la ampliación de la autopista, en aislado. No, cuando pensamos en la ampliación de la autopista, estamos pensando en el tránsito de camiones, porque estamos pensando en el puerto, y estamos pensando en la cuestión productiva. O cuando pensamos en la Ruta 6, lo mismo. O cuando pensamos en el polo tecnológico, lo mismo. Pero también pensamos en Mediado Quinto una actividad sociocultural, que no es, digamos, la cultura y la identidad, muy fuerte en Mediado Quinto, muy fuertes en Tolosa, también forma parte. Y básicamente la gente. Y otro tema importantísimo, en este momento de pandemia, pensar un modelo urbano compatible con estos problemas. Entonces, pensemos en modelos urbanos compactos, homogéneos, que la gente no tenga tanta necesidad de trasladarse, en definitiva, porque que tenga acceso cercano a su casa con los equipamientos básicos. Por eso hablamos también de las subcentralidades. Entonces, en un área tan grande como la que estamos trabajando, hay que pensar Mediado Quinto como una subcentralidad, donde ahí esté la escuela, esté el hospital, esté el comercio, esté la subdelegación municipal, donde pueda hacer el trámite, pagar idioma, esté el centro cultural. Entonces la gente del barrio probablemente con eso se mueva menos. Y si además pensamos en una ciudad compacta, no extendida, también pensamos que la gente se mueva menos. Pensemos en eso, en este contexto que va a cambiar nuestra forma, nuestro enfoque, obviamente, de cómo pensamos la ciudad. Hoy tuvimos más temprano una reunión de cátedra donde debatimos este tema. Claramente la ciudad emergente de la pandemia va a ser una ciudad distinta a la que conocíamos. Como en su momento, y esto ha habido mucha información al respecto, cuando hubo las pestes del siglo XIX, XVIII y XIX, fueron los motores a partir de los cuales se transformaron las ciudades y las arquitecturas también. Digo, el higienismo, en términos urbanísticos o en términos arquitectónicos, digo, el movimiento moderno, se piensa también en ciudades y edificios más aireados, más ventilados. Digo, las formas puras de Le Corbusier y blancas también tienen que ver con una cuestión higienista. El minimalismo de Mies van der Rohe, pensado desde una visión de diseño, también tiene que ver con una cuestión higienista, porque el minimalismo también hace que haya menos gérmenes, porque hay menos suciedad, se limpian los pisos, son más fáciles de limpiar. Estas cuestiones que por ahí uno no se imagina, forman parte. La ventilación, la entrada del sol. Ahora nos dicen, no nos juntemos en espacios cerrados. O juntémonos en espacio abierto, o juntémonos en espacios ventilados. Miren ustedes, ¿no? Esta problemática parece viejísima, es hiperactual. Y bueno, transformaciones urbanas, transformaciones arquitectónicas de lo que es la ciudad industrial inclusive del movimiento moderno, se pensaban también por las cuestiones vinculadas a las pestes que había
en ese entonces, ¿no? Y bueno, hoy por hoy tenemos que repensar todo esto, la ciudad y la arquitectura. Nosotros que operamos en el espacio y en el territorio, bueno, es un desafío. Bueno, en ese sentido, el modelo urbano, claramente, el modelo que nos debe imaginar de qué deseado, es un tema central. A escala regional y también a escala lo que podemos denominar la escala micro o del sector de trabajo. Bueno, estos son, acá estamos todavía en el diagnóstico, ¿verdad? De la problematización, pero acá estamos en una posible modelo territorial. No importa, digamos, este es un alumno cualquiera, no importa. Tampoco tengo claro si está bien, si uno puede criticar este modelo. Pero este es el modelo que se imagina un grupo de estudiantes de Plan 2, donde claramente piensa una ciudad más homogénea, más compacta, con sistemas de transporte adecuados, con usos adecuados de los equipamientos. Bueno, esto es lo que tengo que pensar ahora, en este momento, hoy, que están seguramente desarrollando los objetivos del plan de trabajo, seguramente con algunos proyectos específicos que serán transformadores, motorizadores, y bueno, esto es lo que nosotros estamos luchando, porque bueno, el objetivo de última es pensar una ciudad más integrada, más inclusiva, más sostenible. El tema es cómo, ¿no? Lo decíamos al principio. El qué ya lo tenemos claro. El tema ahora es cómo, y ahí aparecen las estrategias, los programas y los proyectos que ustedes tienen que llevar adelante. Bueno, acá termina la clase, creo, a ver si no, sí, acá termina. Somos en este momento 109, 110 personas. No sé si da, pero si le interesa a alguno hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna bueno, sí, consulta, ningún inconveniente. Alejo, si queremos habilitar, si alguien quiere, puede levantar la mano, etcétera, y hacer formar alguna pregunta. Están habilitados para abrir sus micrófonos. Cualquiera de ellos puede abrir el micrófono y preguntar, no tenemos inconveniente. Bueno, son 8:30, estamos un poquito cansados, pero seguramente vamos a poder acá evacuar o charlar con los docentes este tema. Insisto que va a estar la teórica subida seguramente a partir del día de mañana, con lo cual no hay ningún inconveniente, inclusive de cuando ustedes quieran seguir charlando sobre estas temáticas. Por las dudas, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Si no, damos por terminada la clase ahora. Bueno, fenómeno entonces. Les agradezco mucho la atención. Disculpen si a veces la repito, pero le pongo entusiasmo en algunos temas. Y bueno, vayan con sus docentes y seguimos trabajando. Muchas gracias.